la conferencia. Les pido permiso para grabar la conferencia. Entonces, buenos días a todos. Bienvenidos a la primera conferencia o videoconferencia, gracias Du Bois, la primera videoconferencia que vamos a tener con este nivel de inglés. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes, tanto los que están conectados conmigo de manera sincrónica y los que se conectaron después de esta videoconferencia de manera asincrónica. Entonces, mi nombre es Luis Soto, yo soy licenciado en inglés de la Universidad de Córdoba, aspirante a magíster en escritura creativa o lo que se le llama creación literaria. He venido trabajando con el SENA por alrededor de unos 13 años, tanto en la parte virtual como presencial, modalidad presencial o virtual, pero en los últimos 7 años, 8 años ha sido totalmente virtual. Viví, trabajé y estudié por algún tiempo en los Estados Unidos, 3 años, que viví allá en las zonas en el estado de New Jersey, en Massachusetts, New York. Y pues bueno, eso fue una experiencia bastante enriquecedora en muchos niveles, tanto a nivel personal como a nivel profesional, etcétera. Realmente vivir en otro país le abre a uno la cabeza, por decirlo así, la mente, el mundo. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de vivir, ¿no? No solo de pasear, sino de vivir en otro país, es totalmente recomendable, porque bueno, cuando uno va de vacaciones a un lugar, es totalmente diferente a cuando uno va y vive en otro lugar. No es lo mismo vivir en una ciudad de la costa y después pasar a Bogotá, o pasar de Bogotá y vivir en una ciudad de la costa o cualquier otra ciudad del país donde hay costumbres, digamos, son cuestiones culturales que son diferentes, y tampoco es lo mismo vivir en Colombia e irse para un país, digamos, de primer mundo, como se le llama, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Australia, sí, etcétera. No es lo mismo porque hay diferentes culturas, diferentes idiomas, y dentro de esas culturas también hay subculturas. Y en un país como lo es Estados Unidos, y bueno, estas clases regularmente yo tiendo a dar un poquito de cultura, porque el aprendizaje de un idioma no solamente es la parte gramatical, la parte de vocabulario, la parte de realizar ejercicios o que la plataforma y esto y lo otro, no. Digamos que la parte cultural también es importante porque dependiendo de cómo usted también se comunique con los otros, así mismo las otras personas también lo van a interpretar, y se puede dar una mala interpretación de lo que dice si no conoce también de la cultura. O usted mismo puede interpretar mal algo que alguien dice si no entiende la cultura. Entonces, eso es importante. Y bueno, vivir en otro país hace parte precisamente de ese reto. No es el ir y visitarlo por un mes, 15 días, 20 días, que uno se da cuenta de las cosas buenas y malas que tiene cada país, ¿no? O de aquellas cosas en las que uno se puede fortalecer mentalmente, porque hay cuestiones en la cultura y en la mentalidad de las personas que lo ayudan también a uno a cambiar, ¿sí? La cultura del país también lo puede ayudar y moldear a uno de ciertos modos, tanto en lo negativo como en lo positivo. Todo depende de usted también que elija, pero definitivamente sí lo va a transformar en otra persona. Muy bien, entonces, si tienen la oportunidad de vivir en otro país, esperemos que sea un país, digamos, que no esté en desarrollo, sino un país que ya esté desarrollado para que le vaya mejor. No es lo mismo ir de un país de desarrollo a un país desarrollado que ir de un país desarrollado a un país en desarrollo. Le digo porque el choque cultural que yo tuve cuando viví en Estados Unidos
pasar de acá de Colombia a Estados Unidos y vivir en Estados Unidos fue mucho más fácil que pasar de Estados Unidos y volver acá a vivir a Colombia. Si me hago comprender, el choque cultural es mucho más fuerte incluso cuando es este mi país. Un país al que respeto, al que quiero, al que amo, por decirlo así, y que estoy agradecido por todo lo que me ha dado, porque soy lo que soy, pues, digamos, por todo ese desarrollo que he tenido aquí en el país. Pero me refiero, y no hay que ser, digamos, ciegos a que pues acá no es lo mismo que vivir en un país de primera, por decirlo así, una Alemania bueno, hoy Estados Unidos también enfrenta muchas situaciones complicadas, pero sigue siendo un país que tiene un nivel, digamos, económico bastante alto. Entonces, el estilo de vida cambia, las actividades cambian, las personas con que te rodeas cambian, y eso puede significar algo bueno o algo malo dependiendo con quién se junte, ¿cierto? Depende, más bien dependiendo con el tipo de mentalidad con el que usted va y viaja a ese país que está desarrollado. Ahora, si nosotros pasáramos de Colombia a un país que estuviera, digamos, económicamente hablando, eh, por debajo del nivel que tiene Colombia, también sería difícil, sería mucho más difícil para nosotros ir y vivir en ese país, pero al regresar sería mucho más fácil vivir en Colombia que en ese otro país. Sí, me hago comprender, espero que me haga comprender en ese aspecto. Lo que quiero decirles es que vivir en otro país es una experiencia enriquecedora, es una experiencia moldeadora, es una experiencia que lo puede estar haciendo usted más inteligente, más empático, más maduro, más de todo, si sabe aprovechar las oportunidades y va a crecer, porque también depende con la mentalidad que usted vaya, pero crece. Entonces, eso uno no se da cuenta en las vacaciones. En las vacaciones todo es muy bonito, o si uno ve de pronto alguna dificultad, todavía hay cierto romanticismo detrás de todo eso. Como cuando extranjeros vienen acá a Colombia y entonces entran por la zona de Cartagena y ven toda esa pobreza y le toman fotos y les parece algo como ellos no lo ven en sus países. Entonces, hacen de eso arte, ¿sí? Fotografías, dibujos, incluso libros, historias y demás, ¿cierto? Entonces, pero ya cuando uno empieza a vivir en esa zona y darse cuenta de las problemáticas, ya es otro nivel. Bueno, pero no quería irme por ese lado, simplemente era decirles que es una experiencia genial la que yo viví en los Estados Unidos. No todo fue bueno, no todo fue malo, fueron el 95% de las cosas buenas y aquello que fue malo realmente no puedo decirle que fue malo, fue simplemente experiencias que debía haber vivido para poder crecer, para poder eh, ser lo que soy yo hoy, por decirlo así. Y lo que vivimos acá en nuestro país también nos da la oportunidad cada día también de seguir creciendo. No estoy diciendo que allá Estados Unidos sea mejor que Colombia o que Alemania o que esos otros países sean mejor que Colombia, simplemente estoy hablando de condiciones diferentes de vida, estilos de vida. Bueno, en este nivel de inglés, este es el primer nivel de inglés, quiero comentarles algo. Ustedes son, en palabras castizas, de buenas. Yo llevo trabajando alrededor de unos 13 años con el SENA y han habido varias versiones de este English That Works. Antes era That Works y ahora es Does Work, ¿sí? Y en estos cursos de English That Work, esta última versión, solo hay 4 evidencias a desarrollar. Solo 4. ¿Cuántas habían antes? Habían 12, habían 14, habían 16, dependiendo del nivel en el que estuviera. No necesariamente que si era más alto tenía más evidencias, no. Había algunos niveles que tenían 14 evidencias y de pronto los más altos tenían 10, ¿sí? Pero eran muchísimas evidencias las que había que desarrollar. Muchas evidencias las que habían que desarrollar, es decir, y el tiempo que daban eran 60 horas distribuidas en un mes y medio, es decir, 2 horas diarias
horas hábiles, es decir, de lunes a viernes, sin contar festivos y ni sábados ni domingos, porque en el SENA no se cuenta ni el sábado ni el domingo, ni los festivos. Entonces era un mes y medio sin contar, digamos, de horas hábiles, por decirlo así. Entonces eran 60 horas. Ahora bien, este curso fue reducido a 48 horas. Y adivinen cuántas evidencias tienen que desarrollar ustedes. Solo 4. Solo 4 evidencias. Se redujo el tiempo de desarrollo, que fueron 12 horas de reducción, pero se redujo más del 60% del número de evidencias que ustedes deben desarrollar. Es decir, que aumenta el porcentaje de probabilidad para que usted apruebe este curso. Si usted no aprueba este curso, no aprovechó realmente la oportunidad que se le dio, porque es un curso corto y es un curso fácil, muy fácil. Entonces, la invitación que yo les hago es aprovechen, aprovechen digamos que la oportunidad está dada para realizar este tipo de cursos y quien quita que más adelante sea usted el que me esté contando la historia de que se fue a vivir o que fue a vivir por un tiempo o vivir del todo a un país de habla inglesa. Australia, muchas oportunidades. Canadá, muchísimas oportunidades. Estados Unidos, muchísimas oportunidades. Nueva Zelanda, muchísimas oportunidades. Suráfrica, muchísimas oportunidades. Alemania, sin necesidad de ser un país que habla inglés, ofrece a latinos, y especialmente a colombianos, porque he buscado las maestrías, pregrados y todo ese tipo de, digamos, de oportunidades de estudio que ofrecen becas a personas que hablan inglés de América Latina, de Colombia, pero que necesitan hablar inglés. Necesitan tener un nivel de proficiencia de B2, que es un nivel intermedio avanzado. ¿Ok? Es decir, que si usted es de las pocas personas, porque el porcentaje de personas que hablan aquí en Colombia inglés o que hablan inglés en Sudamérica y Centroamérica no es un nivel muy alto. Entonces, si usted es de esas pocas personas que habla y domina el inglés, muy probablemente usted, si se pone las pilas y tiene la mentalidad adecuada, logrará acceder a una beca de estudio en una Alemania, por ejemplo, o oportunidades de trabajo en otros países diferentes a Alemania, cuyos requisitos solo exigen que usted sepa hablar inglés. Entonces, las oportunidades están, es de ustedes si la toman o no la toman. Muy bien. Este es el primer pantallazo que nosotros vemos acá. Aquí encontramos todos los anuncios. El primer anuncio, anuncio muy importante, nos indica las fechas. Mírenlas. Fecha de inicio del curso, el 30 de agosto. Fecha de terminación del curso, 2 de octubre. Fecha de inicio de evidencias, 31 de agosto. Y fecha límite de recepción de evidencias, 28 de septiembre. Esto es importante y se los digo por qué. Porque aun cuando el curso termina el 2 de octubre, ustedes solo tendrán plazo para enviar evidencias hasta el 28 de septiembre. No hay forma de que yo pueda extender fechas. No la hay. No la hay porque no tengo el rol. Yo como tutor no puedo mover fechas y debo seguir también lineamientos. A mí también me hacen seguimiento, a mí también me revisan los cursos, a mí también me califican, por decir así, y debo seguir los lineamientos que desde Dirección General se dan para todos los instructores del SENA. Y uno de esos lineamientos indica que uno puede cerrar las evidencias 2 días hábiles antes de la culminación del curso. Y el 28 de septiembre se cumple esa fecha teniendo en cuenta el lineamiento. Porque como acá no se toma en cuenta ni sábados ni domingo,
Los últimos 2 días hábiles serían el 29 de septiembre y el 1 de octubre. 29 de septiembre, que es un viernes, y el 1 de octubre, que es un lunes. ¿Qué hago yo el 29 de septiembre, que es un viernes? Califico todo lo que ustedes me enviaron el día anterior, lo publico y coloco quienes aprobaron el curso. ¿Qué hago yo el primero? El 1 de octubre, el 2 de octubre, perdón, el 2 de octubre, estaba acá un poco confuso, no, el 2 de octubre es lunes. Ta, 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 ta. Sí, el 2 de octubre es lunes, perdón. Entonces, el 29 sí es viernes y el 2 de octubre es lunes, sí. Ahí se cumplen los 2 días hábiles que tengo. Entonces, el 29 califico, publico quienes aprueban y el 2 de octubre hago el cierre del curso. Esos cierres de curso toman tiempo, porque además de haber tenido todo calificado, cerrar foros, descargar informes, tengo que hacer un cierre administrativo en la plataforma de Sena Sofía y eso puede tomar tiempo porque tengo que asegurarme que las personas que pasaron el curso realmente puedan pasar del estado de información a un estado de por certificar. Y en eso no me puedo equivocar porque imagínense la dificultad que habría si yo dejara, por ejemplo, le colocara como cancelado a un estudiante, un aprendiz que aprobó el curso y lo colocara como cancelado. Eso es un problema grave para mí y también sería un problema para el aprendiz porque el aprendiz tuvo todo el esfuerzo durante toda la etapa de formación de este curso y después el profe lo evaluó mal. Entonces yo debo tener mucho cuidado con eso y eso toma tiempo. Entonces, yo me tomo muy serio esa parte y bueno, además de que voy en línea con el lineamiento, valga la redundancia, eh, soy muy cuidadoso con eso, muy respetuoso de lo que usted hizo para que usted pueda ser evaluado como corresponde. Entonces, última fecha que no puedo cambiar, no depende de mí, es el 28 de septiembre para envío de evidencias y el definitivo, el cierre definitivo, que es el 2 de octubre, que es cuando a mí Sena Sofía me indica ya, cuando se revisan Sena Sofía, les dice que la fecha de terminación del curso es el 2 de octubre, es hasta esa fecha en que yo puedo, eh, que yo tengo la oportunidad para cerrar el curso. Si yo no hago el cierre ese día, el 2 de octubre, muy probablemente el 3 de octubre me hayan quitado los cursos. Y eso es un problema porque si no hice cierre de cursos, significa que ustedes no se podrían certificar. Y no solo eso, también retrasaría los procesos administrativos de asignación de otras fichas al centro de formación, porque los castiga. Si me hago comprender, es decir, todo esto sería un efecto dominó con que un solo profesor, un solo teacher, un solo tutor no haga su labor en el día que corresponde, podría significar ciertas adversidades para el centro de formación al que pertenece. Y eso, para levantar esos actos administrativos toman tiempo. Es complicado, no es nada sencillo. Entonces yo prefiero seguir el lineamiento a cuesta de que de pronto haya uno que otro aprendiz que tenga un malestar, porque no estoy haciendo las cosas mal, estoy haciendo las cosas de acuerdo a los lineamientos y lo estoy indicando desde el primer día de formación y desde la primera videoconferencia. Y además de eso, está en el cronograma de formación. En el cronograma de actividades del curso está también publicado que la fecha de última de recepción de evidencias es el 28 de septiembre de 2023. Entonces, favor tener esta información en cuenta porque se va a llevar a cabo a partir después del 28 de septiembre, es decir, un minuto después de las 12, de las 11:59 del 28 de septiembre, ya se cierran los espacios. Para que por favor tengan en cuenta. Y bueno, esto es bueno para ustedes, por aquellos de que aprenderán a manejar su tiempo. En este video que está acá, que es un video corto que yo elaboré para ustedes, solo toma 5 minutos realizarlo. Solo 5 minutos.
Es decir, ver este video 5 minutos y la información que ustedes van a encontrar allí es información crucial, es información que ustedes, cómo podrán hacer, por ejemplo, hacer el diagnóstico de conocimiento previo, la actualización de datos y el foro social. El foro social o estas tres actividades iniciales no son calificables, pero son importantes. Con el foro social usted se da a conocer a otros. Con la actualización de datos garantiza que el nombre que usted tiene en su documento aparezca en el certificado. Y en el diagnóstico de conocimiento, pues, bueno, es una, digamos, es una gestión que usted hace para saber qué tanto sabe de esta plataforma. Por eso hacemos también estas inducciones. Entonces, ven ese video, son solo 5 minuticos y créanme que va a valer su tiempo. Ahora, la primera evidencia que ustedes deberán realizar es este test. Aquí les indica qué es lo que deben hacer. Primero, realizar o estudiar el componente Hello, it's nice to meet you o Hola, encantado de conocerte. ¿Cuál es la ruta? Contenido del curso, proyecto, actividades de aprendizaje, guía, componente formativo. Una vez estudian ese material, ahí sí pueden ir a la actividad de aprendizaje 1, página 2. Ya les voy a mostrar cómo se hace esto. Bueno, acá están las fechas de inicio, 31 de agosto, y fecha de finalización, 4 de septiembre. Estamos a primero. Entonces, no quiere decir que esa actividad se va a cerrar. Eso no se cierra. Todas las evidencias, absolutamente todas, están abiertas y se cerrarán cuando el 28 de septiembre de 2022. Todas las evidencias estarán abiertas, ¿ok? Todas. Hasta el 28 de septiembre. Entonces, ¿cómo hacemos eso, profe? Pues listo. Nos dice allí que nos vamos aquí a contenido del curso. Vámonos aquí a contenido del curso. Y contenido del curso, le damos clic a contenido del curso. Una vez estamos aquí en contenido del curso, nos vamos acá para proyecto. Entonces, le damos clic aquí en proyecto. Vamos a darle clic aquí en proyecto. Una vez estamos aquí en proyecto, podemos iniciar las actividades iniciales en actividades iniciales. Le damos clic allí y volvemos a darle, le damos clic nuevamente aquí donde dice actividades iniciales. En las actividades iniciales acá nos muestra cuáles son, las que le acabo de mencionar. Actualización de los datos personales, diagnóstico de saberes previos y el foro social. Si ustedes se dan cuenta, acá abajo hay unas páginas. Listo. En esas páginas, lo que uno va a hacer es darle clic a la flecha hacia la derecha o hacia la izquierda. A la derecha. Y aquí encontramos la actualización de datos. Damos clic aquí para acceder al recurso educativo y listo. Le doy clic a la derecha y encontramos el diagnóstico de saberes propios. ¿Cierto? Diagnóstico de saberes propios. ¿Ok? Y por último tenemos acá el foro social. Usted le da clic allí donde dice foro social, donde dice ver foro, aquí, y se le va a desplegar el foro social. En el foro social hay un ejemplo del tutor. Síganlo. Sigan ese ejemplo, realícenlo de la misma manera o similar y estamos bien, preferiblemente en inglés. Si lo quiere hacer en inglés y en español, también lo puede hacer. Sugerencia, eviten el uso de traductores. Los traductores no le van a ayudar a usted a aprender inglés, menos en esta etapa tan inicial del inglés. Yo puedo usar traductores si yo quiero ayudarme como herramienta para hacer la traducción de un texto, pero porque yo posteriormente podré mirar cuáles son los cambios que tengo que hacerle a ese texto. ¿A qué me refiero? Yo nunca traduzco textos, porque yo sé hablar inglés, sé leer inglés, ¿sí? Pero cuando es necesario de pronto hacer una traducción para que otra persona lo lea
para que otra persona pueda tener acceso al documento. Lo que en algunas ocasiones hago, no siempre, es que lo pongo en un traductor, identifico cuáles son los errores, tanto semánticos como gramaticales, porque hay veces que las oraciones cuando son traducidas no son traducidas de la mejor manera, entonces hay que modificarla teniendo en cuenta el texto original. Y también hay veces que tanto la palabra como se traduce en un registro menor o muchas veces se puede traducir en un registro mayor. Entonces, lo que yo hago es toda esa revisión, digamos, de estilo, digamos, de la semántica y todo lo demás. No me voy a meter en términos técnicos ni nada por el estilo, simplemente hacerles saber que yo como persona experta, por decirlo así, que conoce del idioma, puedo hacer eso, pero ustedes apenas están aprendiendo. Entonces, ustedes colocan una oración completa en el traductor y así como desaparece, la copian y la pegan. Además de que uno se da cuenta cuando la copian y la pegan. ¿Sí? Uno sabe por lo que les acabo de explicar anteriormente, porque los registros a veces son muy altos y uno dice, bueno, es una persona que no me sabe construir todavía una oración sencilla, pero acá en este texto me tiene una oración compleja, con un registro bastante alto de una persona de C1, C2 o de B2. Entonces, ¿a quién engaña? ¿Al profe o se engaña a usted mismo? Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque yo ya sé hablar inglés. Si usted aprueba el curso gracias a la trampa, por decirlo así, pues el beneficio no le queda, el mal no me lo hizo a mí, se lo hizo usted mismo. No siempre me voy a dar cuenta de que una persona me hizo trampa o no, pero eso queda en la conciencia de la persona y también, en últimas, el día que usted se vaya a presentar para una entrevista en inglés o usted quiera una entrevista de trabajo en el exterior, porque uno aprende inglés es para darle función a ese inglés, no solamente para decir yo sé hablar inglés, no, es para darle funcionalidad a eso, para sacarle dinero o para poner, o que me sirva a mí para comunicarme con personas que necesito, ¿cierto? O para abrirme nuevas oportunidades en nuevos campos, en nuevos países, en nuevas ciudades, etcétera. De lo contrario, si es solamente para certificarme en un programa, pues bueno, pero estaría, digamos, creo que desaprovechando una oportunidad para crecer, como iniciamos esta conversación en la mañana de hoy, para crecer, para aprender, digamos, ser una mejor versión de cada quien, ¿cierto? Bueno, entonces allí estamos, tenemos entonces, esas son las tres actividades iniciales. Ahora, el anuncio también me dice, nos vamos acá, proyecto, ¿verdad? Vamos a cerrar aquí. Tenemos proyecto, nos vamos a actividades de aprendizaje, guía, y aquí tenemos la guía de aprendizaje. Le damos clic a guía de aprendizaje, accedemos al recurso educativo y nos aparece este pantallazo que está acá. En este pantallazo nos da la presentación del programa y nos dice cuáles son las evidencias. Miren, son 4 evidencias, lo que les había dicho. Entonces, la primera que tiene que realizar es este test. ¿Y cómo lo va a realizar? Pues lo primero que usted tiene que hacer para poder hacer ese test es revisar el componente formativo Hello, it's nice to meet you. O Hola, encantado de conocerte. Eso es lo que usted debe hacer. Primero prepararse. ¿Cómo hace eso uno, profe? Bueno, mírenlo. Acá tenemos el componente formativo Hello, it's nice to meet you. Le damos clic. Y aquí nos va a aparecer clic para acceder al recurso educativo. Le damos clic. Nos aparece este pantallazo que de hecho hoy vamos a ver algo. Hoy vamos a ver la persona gramatical y el verbo to be, que es aprendiendo lo básico, ¿sí? Pero antes de eso vamos a culminar esta primera etapa. Entonces, una vez ya yo he estudiado este componente formativo, es esto que está acá, introducción, categorías gramaticales básicas, el 2, el 3 y el 4, nos dice vocabulary, let's start.
Entonces, ahí sí procedo donde dice actividad de aprendizaje 1 y me voy primera, segunda página y aquí encuentro el test. Le doy presentar evaluación y sigue las instrucciones en la evaluación. Y así sucesivamente. Quiero realizar el foro. Le doy clic en ver el foro, veo la instrucción que me da el tutor en el foro y participo. Me voy para la cuarta, presentación de rutina diaria. Me voy a ver evidencia y participo. Acá en el quinto, video presentación, lo mismo. Ver evidencia y participo. Recuerden que es aquí en la guía, aquí en esta guía, donde encuentro qué es lo que debo realizar. ¿Sí? Acá en la prueba me dice que debo estudiar primero esto para poderlo realizar. Pero aquí tenemos también el foro y en el foro me dice aquí qué es lo que debo hacer. Y de hecho yo esto que está aquí, también se los copié en el foro para que ustedes supieran qué es lo que deben hacer. ¿Ok? Eso es importante que lo lean. Miren, si ustedes no leen las instrucciones, es muy difícil que puedan aprobar el curso. O más bien que puedan aprender, porque en última, el fin último es que ustedes puedan aprender una nueva lengua y puedan abrirse a nuevas oportunidades, ya sea en lo laboral, en lo personal, en lo profesional, etc. Muy bien, muy bien. Entonces, eso es lo que les quería mostrar en cuanto a la inducción. Cronograma. Damos clic aquí en cronograma. Estamos aquí en cronograma, ¿cierto? Y en el cronograma vemos todas las evidencias que hay que desarrollar. Son 4. Mírenlas. Aquí están las fechas de inicio y de entrega y de finalización. Y también nos dice las horas de las videoconferencias. Todas van a ser a las 10 de la mañana. Una la tenemos el primero, el otro el 7, el otro el 15 y la última la tenemos el 22 de septiembre. Y listo. Y acá nos dice fecha límite de recepción de actividades, 28 de septiembre. ¿Y dónde más lo dice? Aquí, 28 de septiembre. Entonces, como dicen por ahí, soldado avisado no muere en guerra. Ok, muy bien. Vamos a estudiar un poco el componente informativo. Una aclaración. Si por alguna razón nos saliéramos de la conferencia, porque ya lo que quedan son 4 minutos, eh, nos volvemos a meter o ingresamos nuevamente a la videoconferencia en 9 minutos, 10 minutos, ¿vale? Es muy probable que no alcancemos a finalizarlo ahorita. Entonces quiero que este tema quede claro. Muy bien, entonces, pronombres de sujeto. Los pronombres de sujeto, también llamados en español pronombres personales y en inglés subject pronouns, se utilizan para reemplazar a cualquier sustantivo, persona, animal, objeto, lugar, etcétera, que está haciendo las veces de un sujeto en una oración. Ejemplos. Miren, son solo 7 pronombres. En inglés son solo 7 pronombres. I, you, he, she, it, we, you, they. Aquí aparecen 8, pero porque el you se repite. Y es que el pronombre you puede significar tú, puede significar usted, puede significar ustedes. Por eso es que es más complejo aprender español que aprender inglés, porque la gramática del español es compleja, es mucho más compleja. La gramática del inglés está más simplificada, por decirlo así, es un idioma un poco más simple en ese aspecto. ¿Es bueno o malo? No quiere decir que sea bueno o malo, simplemente que la gramática del español es mucho más compleja, mucho más elaborada, porque al usted tener que utilizar el tú, el usted y el ustedes, estamos hablando de que solo un pronombre debemos aprendernos 3 en español. En cambio, en el inglés, usted solo debe aprender ese uno, que es el you. Pues para ese pronombre como tal, tú, usted, ustedes. Solamente es utilizado you. Entonces, son 7 pronombres en total. Miremos los ejemplos. I am a student. You are Colombian.
Fabio is very friendly. He is very friendly. Si se dan cuenta aquí en esta oración, tenemos a Fabio y tenemos a he, que viene siendo prácticamente lo mismo, solo que acá en el de arriba colocamos el nombre. Esto lo vamos a ver un poco más detallado, solo que quiero que lo vayan observando. Fabio es muy amigable. He is very friendly. Él es muy amigable. Arriba tiene el nombre, abajo tiene el pronombre. Pero estamos hablando de la misma persona. Estamos hablando de Fabio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, continuemos. Marta lives in Chile. She lives in Chile. Lo mismo. Acá tenemos el sujeto que es Marta. Acá tenemos el pronombre que es she. Pero estamos hablando de la misma persona. Marta lives in Chile. She lives in Chile. The dog eats a lot. It eats a lot. El eat solo lo utilizamos para cosas y animales. En singular. ¿Ok? Ahora bien, ya nos queda menos de un minuto. Nos volvemos a conectar dentro de 10 minuticos. Porque Zoom no me permite ingresar de manera inmediata. Entonces, no he encontrado otra plataforma que me permita hacerlo y que me permita grabar. Antes utilizaba Meet también y con Meet ya no deja grabar. Entonces, vamos a continuar. Dentro de